Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a todos mis suscriptores y suscriptoras de su canal favorito Psicomaster. Bien, chicos y chicas, el día de hoy tenemos un tema muy importante y muy relevante. Me están escribiendo a lo que viene a ser el Facebook por medio de los mensajes o inclusive en los comentarios de este canal, ¿no? Preguntándome acerca sobre qué medicamentos, qué antibióticos o qué analgésicos pueden llegar a reducir la efectividad de lo que viene a ser la pastilla anticonceptiva o de lo que viene a ser la inyección anticonceptiva o cualquier otro anticonceptivo no hormonal que estén ustedes utilizando. Me escriben preguntándome, oye, Psicomaster, acabo de tomar lo que viene a ser una amoxicilina, acabo de tomar una clorferamina, acabo de tomar una omeprazol, acabo de tomar un panadol. Estos medicamentos interfieren con la efectividad de lo que viene a ser la pastilla, la inyección o algún método anticonceptivo hormonal. Es lo que muchas veces me preguntan y bueno, por eso el día de hoy hemos hecho este video acerca sobre qué medicamentos pueden llegar a reducir la efectividad de la pastilla o de la inyección anticonceptiva o qué medicamentos no reducen la efectividad, ¿no? O lo que viene a ser no de la inyección, de la pastilla o cualquier otro método anticonceptivo hormonal. Entonces, basándonos en eso, el día de hoy vamos a desarrollar el tema qué antibióticos o analgésicos o medicamentos podrían reducir la efectividad de la inyección anticonceptiva o la pastilla anticonceptiva o lo que viene a ser cualquier método anticonceptivo hormonal que ustedes estén utilizando, ¿ok? Entonces, para empezar vamos a decir lo siguiente. Se ha demostrado mediante estudios que no todos los antibióticos bajan la efectividad de lo que viene a ser la pastilla, la inyección o cualquier otro anticonceptivo hormonal. En este caso, ¿ok? Se ha demostrado que no todos los antibióticos. Entonces, ¿qué antibióticos no bajan la efectividad de la pastilla? Por ejemplo, a ver, o de la pastilla o de la inyección o de cualquier otro método anticonceptivo hormonal. Entonces, ¿qué antibióticos no bajan la efectividad? Por ejemplo, los antibióticos para tratar, por ejemplo, el acné, como la doxiciclina y la tetraciclina, son antibióticos que no van a bajar la efectividad de la pastilla ni de la inyección anticonceptiva, ¿ok? Pastillas que comúnmente recetan para el dolor de garganta, como la ampicilina, la citromicina, tampoco van a bajar la efectividad de lo que viene a ser la pastilla o la inyección. Por ejemplo, antibióticos que son recetados para las infecciones del tracto urinario, como el ciprofloxacina. ¿Ok? Ese antibiótico tampoco va a bajar la efectividad de lo que viene a ser la inyección o la pastilla. Como también las pastillas que son recetados para las infecciones vaginales, como el metronidazol, son también antibióticos que no van a bajar para nada la efectividad de la pastilla ni la inyección anticonceptiva. Eh, pero en realidad estos medicamentos que hemos mencionado no van a bajar la efectividad porque se ha demostrado científicamente. Tampoco van a bajar la efectividad, por ejemplo, que se tomen ustedes una clorferamina, que se tomen ustedes un paracetamol, un ibuprofeno, que se tomen, por ejemplo, un panadol o que, por ejemplo, tomen omeprazol para los que sufren de gastritis o los que tomen esomeprazol tampoco, ¿ok? Entonces esos medicamentos tampoco van a bajar la efectividad de lo que viene a ser la inyección, ni la pastilla anticonceptiva, ni de ningún método anticonceptivo hormonal que ustedes estén utilizando. Pero tienen que tener en cuenta algo. Sí hay una excepción importante. O sea, sí hay antibióticos que pueden bajar la efectividad de lo que viene a ser la pastilla anticonceptiva o la inyección anticonceptiva o de cualquier otro método anticonceptivo hormonal que ustedes estén utilizando. Entonces, estos medicamentos que sí van a llegar a bajar, estos antibióticos que sí van a bajar la efectividad, por lo general son antibióticos muy fuertes que se receta comúnmente, ¿no? Para tratar lo que viene a ser la enfermedad de la tuberculosis. Y estos medicamentos son, por ejemplo, la rifapicina o lo que viene a ser la rifabutina, ¿ok? Entonces, la rifampicina o la rifabutina puede interferir con la píldora anticonceptiva o con la inyección anticonceptiva.
ya que se tiene evidencias sólidas de que la rifampicina interfiere con la píldora anticonceptiva y con la inyección anticonceptiva, y también puede afectar a lo que viene a ser no, la efectividad de lo que viene a ser los métodos del parche y el anillo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Y esto es debido a que, bueno, la rifampicina, ¿no?, se utiliza para combatir la tuberculosis, y por lo general el tratamiento es muy largo, es decir, son tratamientos de 6 a 9 meses que se tiene que tomar este antibiótico. Entonces, si ustedes, ¿no?, por ejemplo, están tratándose esta enfermedad y quieren cuidarse con un método anticonceptivo, consúltenlo con su médico, porque este medicamento, ¿no?, lo que viene a ser la rifampicina, ¿no?, eh, pueden disminuir lo que viene a ser la efectividad de lo que viene a ser la ampolla o la inyección o cualquier otro método anticonceptivo hormonal que ustedes estén utilizando. Entonces, en este caso, ustedes lo que deben hacer, bueno, es cuidarse ya con un método alternativo, como viene a ser un método anticonceptivo de barrera, como el preservativo. Ok, otros medicamentos que también se ha demostrado y hay evidencias que pueden llegar a bajar la efectividad de lo que viene a ser la pastilla o la inyección anticonceptiva, vienen a ser los medicamentos para tratar lo que viene a ser la epilepsia o los estabilizadores del estado de ánimo. Por ejemplo, estos medicamentos que son utilizados para tratar la epilepsia y el trastorno bipolar, como por ejemplo son los barbitúricos, los carbazapina, la finotoína, la primodona, la topiramato, la felbamato y la lamotrigina, ¿no? Cuando se toman solos, sí llegan a afectar lo que viene a ser la efectividad de la inyección anticonceptiva o de la ampolla anticonceptiva. Entonces, o también pueden afectar a lo que viene a ser el parche, el anillo o la minopíldora. ¿Ok? Entonces, estos medicamentos, ¿no?, lo mayormente que son tratados para la epilepsia, sí bajan lo que viene a ser la efectividad de la inyección, de la ampolla o de lo que viene a ser los métodos anticonceptivos hormonales, como viene a ser el anillo, el parche, entre otros. ¿Ok? Entonces, otro medicamento que también se ha demostrado, chicos y chicas, que baja la efectividad de la inyección y de la ampolla anticonceptiva, vienen a ser los medicamentos que sirven para el tratamiento del VIH. Algunos medicamentos utilizados para tratar el VIH, como son los antirretrovirales, hacen que la píldora sea menos efectiva, como también la inyección anticonceptiva. Entre los ejemplos de estos medicamentos figuran lo que viene a ser los nevirapina, por ejemplo, es un medicamento que baja la efectividad, como también el nelfinavir. ¿Ok? Entonces, esos dos medicamentos sí bajan la efectividad de la inyección o de lo que viene a ser la pastilla anticonceptiva. Así también como estos medicamentos, chicos y chicas, que son los inhibidores de la proteasa de la familia de la ritonavir, ¿ok? De la ritonavir. Por ejemplo, estos medicamentos que se llaman las darunavir, la fosamprenavir, la lopinavir, la tripanavir, son medicamentos que van a bajar la efectividad de lo que viene a ser la ampolla o de la inyección anticonceptiva o de cualquier otro método anticonceptivo hormonal que ustedes estén utilizando. Entonces, estos medicamentos antirretrovirales, que son para el tratamiento del VIH, no, sí van a afectar lo que viene a ser la efectividad de la inyección o de la ampolla anticonceptiva. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y consultarlo con el médico si es que en caso se los recomienda, que no se les recomienda a ellos que tomen estos medicamentos. Bueno, y por último vamos a hablar sobre una hierba que es muy conocida, que se llama la hierba de San Juan, más conocido como el Hipericum. Esta hierba también llega a bajar la efectividad de la pastilla o lo que viene a ser también la inyección anticonceptiva o cualquier otro método anticonceptivo hormonal. Por lo general la hierba de San Juan o el Hipericum, bueno, lo recomiendan para el tratamiento de la depresión, la ansiedad o el insomnio. Entonces, tomar la hierba de San Juan puede hacer que la concentración de estrógeno y progestina, que son los componentes que tiene la ampolla, la inyección anticonceptiva, disminuyan. Por lo tanto, si hay una disminución de estas dos hormonas, que son las que protegen contra un embarazo que viene concentrado en la inyección, entonces si disminuye la concentración de estas dos hormonas puede generar un embarazo. Por eso se recomienda que si van a consumir la hierba de San Juan para el tratamiento de lo que viene a ser la ansiedad, el insomnio o la depresión, utilicen un método de respaldo como lo que viene a ser el preservativo. ¿Ok, chicos? Entonces hay que tener siempre en cuenta eso. Finalmente decirles, chicos, y que les quede muy claro, los antibióticos
comunes que recetan para el tratamiento de, por ejemplo, la gripe o la tos, como por ejemplo la amoxicilina, el cefadroxilo, la citromicina, o los analgésicos como por ejemplo el paracetamol, el ibuprofeno, o por ejemplo lo que viene a ser el panadol, o lo que viene a ser la clorferamina, o lo que viene a ser la cetiricina, o lo que viene a ser por ejemplo la dexametasona. Entonces, estos medicamentos que por lo general el médico siempre nos los recomienda, nos receta para el tratamiento de la gripe, la tos, o el dolor de muela, o el dolor de cuerpo, o el malestar general, son medicamentos que no van a bajar la efectividad de la ampolla ni de la inyección anticonceptiva. Los únicos medicamentos que bajan la efectividad de la inyección anticonceptiva o de las pastillas anticonceptivas son los medicamentos que son recetados para el tratamiento 1 de la tuberculosis, 2 tratamientos de la epilepsia, 3 tratamientos contra el VIH, o 4 si es que no recomiendan la hierba de San Juan o el hipericum, que es para el tratamiento de la ansiedad, depresión o por ejemplo otro tipo de problemas emocionales. Ok chicos, entonces si es que ustedes están tomando una pastilla, por ejemplo un omeprazol, un esomeprazol, no se preocupen, esos medicamentos no bajan. O si están tomando ibuprofeno, paracetamol, o estoy tomando lo que viene a ser bueno, como hemos dicho, no, amoxicilina, acitromicina, cefadroxilo, ciprofloxacin, o sea, antibióticos que comúnmente recetan los médicos para tratar la gripe, la tos, una infección urinaria, o lo que viene a ser analgésicos para contrarrestar el dolor. Entonces, estos medicamentos no se preocupen que no va, no va a afectar para nada la efectividad de la ampolla, ni tampoco de lo que viene a ser la pastillas anticonceptivas, ¿ok? Ningún analgésico que tenga paracetamol o que tenga diclofenaco va a bajar la efectividad de los anticonceptivos hormonales en general. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Ya será conmigo hasta otra oportunidad y espero que les haya aclarado un poquito sus dudas. Cuídense mucho y cualquier duda que tengan, por favor, escríbanme en los comentarios del canal, que podemos justamente orientarlos un poco más en qué medicamentos, porque en realidad hay muchos medicamentos que no afectan a lo que viene a ser la pastilla o la inyección anticonceptiva, y podemos averiguar juntos si es que ese medicamento llega a bajar o no llega a bajar la efectividad de la pastilla o de la inyección anticonceptiva. Ok chicos, entonces espero que les haya gustado este video. Ya será hasta otra oportunidad y no se olviden suscribirse a su canal Psicomaster. Ya será hasta otra oportunidad. Cuídense, nos vemos.